Buenas noches, nos encontramos con el profesor Osores, nos va a apoyar con lo que es la entrevista. Vamos a hablar sobre el tema que es la crisis en Venezuela. Profesor, ¿cuál cree usted que son los factores claves que llevaron a Venezuela a la situación que está llevando? El modelo económico que ha seguido Venezuela, sobre todo, digamos, la planificación central, ¿no es cierto?, con su sesgo socialista, tratando de distribuir riqueza, pero riqueza que cada vez se iba generando menos. Lo que pasa es que los países tienen que manejarse siempre en función a una estructura presupuestal, al margen del dogmatismo que puede haber atrás. Es como una economía familiar. Si yo gasto más de lo que recaudo, finalmente lo que voy a generar es desequilibrio de un nivel macroeconómico. Los desequilibrios en Venezuela han hecho, digamos, gastar más de lo que ellos podían conseguir como ingreso. Y profesor, ¿cuál cree que piensa usted que qué es lo que debe implementar Venezuela para poder mejorar su situación? Lo que debe implementar es realizar elecciones libres. O sea, siempre dentro del esquema político, la libertad de elegir de los ciudadanos determina realmente, y los procesos transparentes, digamos, le dan ese plus adicional al gobernante de turno para que pueda ejecutar en este instante Venezuela un plan de reestructuración. Porque si no, la misma espiral en que se encuentra, lo único que va a generar es más inflación, constantemente, y más pobreza y más migración, ¿no? Entonces, ¿piensa usted que la culpa solamente es del gobierno o también tiene que ver la población venezolana? El tema es que nosotros hay que entenderlo y a veces hay que comentarlo, que nosotros estamos acostumbrados, y es un fenómeno en Latinoamérica, a recibir todo sin mayor esfuerzo. Entonces, si mientras exista eso, siempre va a haber un sector de la población que va a estar dispuesto a mantener el apoyo al régimen. Pero hemos visto que la mayoría de gente en Venezuela sale de su país, se va a otros lados, porque el reparto realmente, lo poco que queda, digamos, no satisface a toda la población. Entonces, ¿por qué no se levantan? Porque tienen el control realmente del ejército, la seguridad, y todavía hay mucha represión realmente al que puede estar en contra de los ideales que se proponen en ese país. ¿Y usted también piensa, como se habla acá, que la inmigración venezolana en el Perú puede afectarnos económicamente a nosotros? Eso es un dato del punto de vista económico falso. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener más venezolanos acá, lo que se debe buscar es reactivación más de la economía, porque toda la gente que llega va a trabajar, va a gastar, va a aumentar el consumo, va a aumentar, tener donde dormir, va a gastar en luz, en agua. Entonces, si lo vemos nosotros de una manera macroeconómica, es un punto favorable en realidad, ¿no? El problema es el tema del formalismo, o sea, legal. ¿Qué es lo que ocurre? Los filtros siempre deben establecerse en los países. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco no podemos dañar nuestra estructura social, ya teniendo problemas en Perú con, digamos, compañeros venezolanos que no reúnen los requisitos realmente para desempeñarse en el mercado local, ¿no? Delincuencia, por ejemplo, el tema relativo, digamos, a mano de obra que no sea calificada, que ha llegado la calificada y está empleada, ¿no? Entonces falta una política peruana para poder adecuar de una manera más, como digamos, un filtro, primero el filtro, pero después debería existir una política, digamos, para hacer proceso de formalización como si fueran ciudadanos peruanos, ¿no? Esa es la idea. ¿Y qué piensa usted también? ¿Se opina que el gobierno apoya más a los propios venezolanos que a los propios peruanos? No, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque los venezolanos, ellos trabajan igual que cualquier peruano, pero no tienen los beneficios sociales en muchos de los casos, ni tanto tienen ahora algo de acceso a la salud, pero siempre van a tener problemas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, yo no sé, la idea que ahorita de tu pregunta es, yo creo que el Estado debería dar proceso de aceleración realmente de convertirse en ciudadanos peruanos, ¿no? Sobre todo a familias venezolanas completas, ¿no?, que ya han hecho arraigo realmente en nuestro país, ¿no? ¿Y cómo piensa que qué medidas debería tomar el presidente Guaidó para tomar por fin Venezuela? Lo que pasa es que la existencia de dos presidentes en Venezuela por el tema de Guaidó es un tema que no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque mientras no tenga el control del poder, sobre todo del ejército o el respaldo del ejército,
y del Ministerio del Interior, muy poco se va a hacer. Entonces, yo creo que es más una figura, digamos, que refuerza los postulados democráticos que se está buscando realmente en la región, ¿no? El presidente Maduro, bueno, no creo que salga fácilmente, y sobre todo, pero conforme se vaya agravando la situación en Venezuela, con el tema de la espiral inflacionaria y cada vez vayan perdiendo, digamos, tasas mucho más bajas. Venezuela creo que el 20% de su PBI en los últimos 15 años ha caído. Entonces, esa situación no nos soporta nada, porque todo es desempleo al final de cuentas, ¿no? Yo creo que Guaidó, mientras no tenga el apoyo realmente más enérgico de la Comunidad de Naciones, sobre todo acá en Latinoamérica, muy poco es lo que se va a hacer, ¿no? Se tienen que congelar cuentas, se tienen que hacer embargos económicos, pero eso depende de los tratados que pueda tener, digamos, a nivel internacional, digamos, la comunidad latina y las Naciones Unidas, ¿no? ¿Y qué piensa usted de la opinión de la gente que dice que los venezolanos deben regresar a su país a combatir con el poder como lo ha hecho Bolivia, Chile? Mucho de esa crítica siempre se escucha en los ciudadanos de a pie. El tema es que en Chile no nos olvidemos que hay todavía un régimen democrático y formal. O sea, no cualquier persona puede atacar a otra, porque al final va a haber el poder judicial. Lo mismo sucede en Bolivia. Pero en Venezuela no, porque si yo tengo cautivo el poder judicial, las fuerzas de orden, entonces yo me veo imposibilitado realmente a hacer una revuelta, porque al final de cuentas lo único que va a acabar es en la cárcel o tal vez muerto, ¿no? Entonces no condicionemos esa actitud de los venezolanos, más bien hay que ver la forma realmente. Yo veo muy tibio realmente la ayuda internacional a Venezuela, ¿no? No alentemos realmente la violencia, porque existen muchos mecanismos realmente para que pueda, digamos, cercar mucho más a Maduro y pueda de alguna manera migrar, como ha hecho Morales, realmente a otro país que sea amigo a su doctrina filosófica o política. Y por último, ¿piensa que la situación de Venezuela puede llegar a cambiar en el corto plazo? En el corto plazo no creo, pero si el embargo económico realmente es más, digamos, efectivo, no hay país que lo soporte. No existe país que lo soporte. Lo único que te va a traer es un tema, digamos, de atraso cada vez más. No nos olvidemos que Venezuela exporta petróleo y ese es uno de sus principales activos para seguir manteniendo su pseudo revolución. Muy bien. ¿Una pregunta más que quieras hacer? En resumen, para concluir. ¿Sobre qué? En el tema de Venezuela. Claro, en los temas sociales, Venezuela, económicos. claro, en el tema venezolano están con unos indicadores bastante negativos realmente, y se ve el perfil del deterioro de la riqueza en Venezuela. Yo veo que la salida va a ser bastante prolongada si no hay una medida efectiva, ¿no? Que realmente condicione a los líderes venezolanos. Yo pienso que mientras hayan ellos la posibilidad de poder seguir vendiendo petróleo, a pesar que se ha retractado, se les va a caer el activo principal y ellos creo que van a tener que de alguna manera dimitir, ¿no? La cúpula va a tener que caer en algún momento. El problema de Venezuela es que ellos jamás van a soltar por las buenas, en mi opinión, porque como hay muchos atropellos de derechos humanos, su próximo paso, en caso de que sean derrocados o salgan del poder, va a ser una corte de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que podrían enfrentar en un futuro. Yo creo que ese es el principal temor. Muy bien. Agradecemos su participación y eso sería todo. Muchas gracias.